Hoy vamos a hablar de una de esas lenguas que componen el muestrario de idiomas cooficiales del Estado español. Es el galego, naturalmente. Vamos a ver un poco de su evolución y de su historia. Y hoy vais a entender también por qué es una lengua tan cercana y tan parecida a la lengua portuguesa. Vamos a iniciarnos con el origen del gallego. El gallego, como prácticamente el resto de lenguas romances, ya sabéis, lenguas romances, lenguas que derivan del latín, por lo de Roma, romanización. Pues como decía, el gallego, igual que el resto de lenguas romances, tienen su origen en la Edad Media y en concreto las lenguas romances peninsulares tienen su origen en el proceso de Reconquista. Ya sabéis que durante este proceso medieval de Reconquista había en la península ibérica 5 dialectos que procedían del latín. Ya los he comentado en otro vídeo, los voy a repasar. El castellano, el catalán, el asturlonés, el navarro-aragonés y por supuesto el que nos ocupa hoy, el galaico-portugués. Y atención al nombre. También he explicado que 2 de estos dialectos no llegaron a consolidarse del todo como lenguas, al menos no como lenguas reconocidas oficialmente. Estos dialectos son el navarro-aragonés, con reminiscencias en la fabla aragonesa por supuesto, y el asturlonés, que tiene también diversas variantes, de la cual la más activa posiblemente sea el bable. Pero vamos a centrarnos en el que nos ocupa hoy, en el galaico-portugués. Y como es evidente y lógico, el nombre del dialecto ya nos da una pista. El galaico-portugués es la fuente originaria de la que derivan los actuales idiomas gallego y portugués. En un primer momento eran uno de esos 5 dialectos que se hablaban en la península ibérica y eran el mismo idioma. Originalmente el gallego y el portugués fueron el mismo idioma. ¿Cómo te quedas? Y además no era un idioma cualquiera, para nada. Era un idioma muy especial y muy particular porque era el idioma de la poesía, el idioma de la lírica en la península ibérica originalmente, por lo menos en los primeros siglos de la Reconquista. Esto es debido a que ocurre también un hecho muy trascendente, como es el descubrimiento de los huesos, de los supuestos huesos del apóstol Santiago. Digo supuestos porque, bueno, podemos dudar de ello, pero lo cierto es que el papado de aquella época los reconoció como verdaderos y hasta el día de hoy se considera que los huesos del apóstol están allí. Por lo tanto, ese hallazgo, ese descubrimiento, produjo todo el flujo de peregrinación hacia Santiago, que todavía continúa hoy, evidentemente, y ese proceso de peregrinación conducía a muchos trovadores que venían de la zona de Provenza, del sur de Francia, y hacían el camino llegando hasta Galicia. Eso provocó que se generaran ciertas fusiones, ciertos encuentros, ciertos intercambios culturales, y la tradición trovadoresca también tuvo su propio impulso en la zona de Galicia a través tanto de la lírica popular, que tiene diversas formas, como de la lírica culta. De manera que por su gran sonoridad y su gran musicalidad que todos conocemos, el galaico-portugués, ya sabéis, en un primer momento ese idioma que aglutinaba tanto al gallego como al portugués, se convirtió en la lengua por excelencia de la creación poética, hasta el punto de que numerosos nobles y personas destacadas la preferían por encima de otras variantes como el castellano. De hecho, la creación poética en castellano es muy tardía en comparación con otras lenguas romances peninsulares como el catalán o el propio galaico-portugués. Hasta el punto de que el rey Alfonso X, el Sabio, el que consiguió la primera gran reforma y el gran proceso de unificación de la lengua castellana, conocido como Gramática Alfonsí, ese rey realizó una composición poética en galaico-portugués conocida como las Cántigas de Santa María.
Así que con esto os podéis hacer una idea de lo popular que era esta lengua galaico-portuguesa, especialmente para la creación artística y poética. Bien, y es posible que os estéis preguntando, pero ¿qué ocurrió entonces para que el gallego y portugués, que originalmente eran una misma lengua, se acabaran separando? Bueno, pues esto tiene que ver un poco con los procesos políticos e históricos. Veréis, el Reino de Portugal acabó configurando un estado en torno a su corona y concretamente en el siglo XIII declara oficial su variante, la variante portuguesa, es decir, el idioma de las leyes, la jurisdicción, el idioma oficial del Estado. Por su parte, en Galicia ocurre un proceso algo diferente. Galicia también constituía un reino, pero era un reino dependiente del Reino de León. Y lo que ocurre es que el Reino de León en el siglo XIII experimenta su segunda y ya definitiva unificación con el Reino de Castilla. Por lo tanto, el castellano se impone como lengua jurídica de tratados y de uso público. Además hay otra consecuencia, y es que paulatinamente la variante gallega de ese galaico-portugués se va acercando más morfológicamente y fonéticamente al castellano hasta el punto de adoptar algunos rasgos propios del alfabeto castellano, como por ejemplo la ñ. Ya sabéis que en portugués, y si no lo sabéis os lo digo, el sonido ñ se representa con una n y una h. Son pequeños detalles que van configurando una línea de distinción entre el gallego y el portugués hasta que llegamos al siglo XV y ahí ya se los considera de facto lenguas diferentes. Además ocurren más circunstancias, llega la expansión del Reino de Castilla por el Atlántico con el descubrimiento de América, la gran eclosión del español como lengua universal, llegan los siglos de oro del castellano y el resto de variantes peninsulares sufren un proceso de estancamiento. En concreto, en Galicia se le conoce a este periodo como los séculos oscuros. Todo esto se recupera en el siglo XIX con un proceso que se conocerá como Resurgimiento y que reivindicará el papel de la cultura tradicional gallega a través fundamentalmente del idioma de la tierra. Hay muchos autores que son exponentes de este movimiento, uno de ellos, tal vez uno de los más significativos, es Eduardo Pondal, que es el autor del Himno de Galicia, y hay algo muy importante en este autor. Este autor, Eduardo Pondal, es muy importante en ese proceso conocido como O Rexurdimento, porque tiene, además del ya citado Himno de Galicia, una obra llamada Os Eoas, escrita de manera similar al famoso poema Os Luisadas de Luís de Camões, posiblemente el poeta portugués más importante de toda la historia. Y de algún modo lo que hace indirectamente Eduardo Pondal es reconocer ese lazo, esa unión de hermandad entre las culturas galaico-portuguesa. Esto se sistematiza y se formaliza ya en el siglo XX con un movimiento conocido como el reintegracionismo, que lo que viene a decir es que la lengua portuguesa y gallega siguen siendo la misma, que sus diferencias gramaticales son mínimas y que por lo tanto su separación y distinción en lenguas diferentes es meramente artificiosa, hasta el punto de que se crea una academia de la lengua portuguesa en Galicia, una academia gallega de la lengua portuguesa. De algún modo este acercamiento lingüístico también implica un cierto acercamiento cultural, con lo cual va unido a esas viejas reivindicaciones que estaban en el espíritu del O Rexurdimento. Bueno, como siempre, esto nos llevaría a entrar en cuestiones quizás de calado más político, quizás de calado un poquito más polémico, cosa que no pretendo hacer. Pero quizás sí podríamos reconocer que en la cultura gallega, en su tradición literaria, en su propia lengua, pues hay una mezcla de elementos que están a medio camino entre la tradición de Portugal y la tradición hispánica.
Y esto lo podemos ver en casos muy claros, como es el de la propia Rosalía. No esa Rosalía. Rosalía de Castro, la auténtica Rosalía. Como todos sabéis, Rosalía compuso varios de sus textos, tanto en gallego como en castellano. Y de alguna manera, uno de los autores inmortales de la tierra gallega, como es Valle Inclán, desarrolló su obra en castellano, aunque con una idiosincrasia y un elemento cultural que reflejaba en algunos de sus textos la idiosincrasia gallega como pocas personas lo han hecho. De manera que quizás, desde mi punto de vista, lo más justo sería reconocer, por un lado, que Galicia está ahí, a medio camino entre una tradición atlántica y portuguesa y una tradición más puramente hispánica. Está ahí, también es nuestra, y también quizás un poquito de Portugal, hablo en términos culturales, obviamente. Por supuesto, esto es debatible y todas las opiniones, si son planteadas con respeto y con corrección, son aceptables. Y precisamente esto es lo que quiero que hagas, que des tu opinión y la dejes en los comentarios, porque con esto voy a terminar el vídeo de hoy. Afortunadamente, aunque el gallego, como habéis visto, pasó por una serie de siglos oscuros donde su uso estuvo muy restringido, lo cierto es que actualmente goza de buena salud y eso es lo verdaderamente importante. Espero que te haya gustado este vídeo, comenta abajo qué te ha parecido, comenta cuál es tu opinión, comenta si crees que verdaderamente el gallego y el portugués deberían volver a juntarse y considerarse una misma lengua, habla un poco de la tradición cultural gallega desde tu punto de vista, en fin, espero vuestros comentarios y opiniones. Y por supuesto, dale like, comparte este vídeo, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos de este vuestro canal Juanma te lo cuenta. ¡Hasta la vista!